Buenas noches. ¿Usted cuándo se fue de Argentina, doctor? En febrero del 63. ¿Por qué? Porque temía que ocurriese un golpe de Estado y se instalase una nueva dictadura. Acababa de ocurrir el sangriento enfrentamiento entre dos facciones de ejércitos, los rojos y los azules. Azules y colorados. Azules y colorados, perdón. Y yo temía, además, al volver del Uruguay, de dar clases ahí, siempre me revisaban, no buscaban drogas, me revisaban los papeles y los libros. Entonces me dije... Leer era peligroso en esos tiempos. No, los libros eran peligrosos. Los ¿Y hoy? ¿Y hoy no son peligrosos los libros? Sí. Usted sabe que un libro de Francisco Madero se le atribuye la Revolución de 1910. Era un libro dirigido al dictador Porfirio Díaz, y hacía una propuesta, bueno, que hubiera elecciones libres de una buena vez y había que reformar el país, etcétera. Parece que eso encendió el entusiasmo de una cantidad de gente y se le atribuye a un libro la famosa Revolución Mexicana de 1910. Y algunos historiadores fundamentan también las revoluciones o los pedidos de liberación de nuestros países, ¿no? de Latinoamérica. No, las ideas pueden movilizar, pero desde luego las revoluciones no se hacen para defender ideas, sino para defender intereses. Ajá. Y las guerras, casi todas las guerras se han hecho para conquistar territorios, recursos naturales o para apoderarse de gente, para esclavizar gente, ¿no? Bueno, y en verdad esto no se ha parado en el transcurso de lo que llamamos humanidad, ¿no? Sí, sí. Es una constante histórica. Sí. ¿Y será imposible detenerlo esto? No es posible, pero la cultura no es la única fuente de los cambios sociales, por supuesto. También puede ser la economía, puede ser el clima, puede ser desastres ambientales. En todo caso, no hay una única fuente de cambio social, son muchas, unas veces son unas y otras veces son otras. Es una complejidad. Sí, claro. Los distintos subsistemas de la sociedad pueden dar lugar a grandes cambios. Por ejemplo, la alfabetización masiva cambió todas las sociedades. El automóvil, el ferrocarril antes, y no digamos la máquina motor. ¿Y esta denominada máquina de Dios? Tenemos que ver los resultados todavía. Por lo pronto funciona, ya es una buena noticia después de 1 año y medio de tentativas. Una buena noticia adicional es que hay un equipo argentino. Sí, 9 integrantes. Por primera vez. Y desde luego se van a poner a prueba ciertas teorías. Y como usted sabe, se tardó 15 años en montar esa máquina que cuesta miles de millones de dólares. Entonces la finalidad es puramente teórica, saber qué puede pasar cuando chocan entre sí protones a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. No tiene ninguna finalidad utilitaria, absolutamente ninguna. Es como la cosmología, como la... ¿Y no va a dar ningún resultado esto? Va a dar resultados, pero no prácticos, no creo. A corto plazo no. Al contrario, el insumo tecnológico ha sido enorme, porque no solamente ha habido físicos teóricos y experimentales, sino también muchísimos ingenieros, centenares de ingenieros y de obreros para montar ese monstruo. Tiene un diámetro, como usted sabe, de ¿cuántos? De varios, de decenas de kilómetros, ¿no? Sí, 27 kilómetros, decían. Algo así, sí. Bueno, ¿pero a usted no le entusiasmó esto? No, todavía no, porque quiero ver los resultados, quiero ver si es cierto o no que existe el bosón de Higgs. Todavía no se sabe. La partícula de Dios. No tiene... no sé por qué eso de Dios, porque obviamente a Dios no le interesa eso. En aquellos tiempos no había física y menos aún biología, como lo muestra lo defectuosos que somos. ¿Cómo somos defectuosos? Miren los anteojos. No le muestro mi dentadura artificial porque no sería muy estética. Pero obviamente si hemos sido diseñados, nuestro diseñador no sabía mucha biología. Mírense los pies.
¿Hay órganos más feos que los pies? A mí me parecen horribles los pies. ¿Y por qué? Porque en una época fueron manos. Se transformaron cuando nuestros antecesores hace 6 millones de años eran cuadrumanos, ¿no? En todo caso, ¿para qué necesitamos dedos en los pies? No los necesitamos, muy mal diseñados. Ajá. ¿El futuro va a estar bien diseñado? No. ¿Por qué? Desgraciadamente no se diseña con inteligencia, sino con codicia, que no es lo mismo. Y más aún, se diseña siempre a corto plazo. Son muy pocos los gobernantes y los empresarios incluso que diseñan a largo plazo. Miren lo que pasó con General Motors. Está ahora su gerente general ahora es el presidente Obama. ¿Por qué la empresa más grande del mundo, que llegó a tener 350.000 empleados, por qué fracasó? Mal diseñados los vehículos, los SUV, esos monstruos peligrosos y derrochadores de energía, todo mal diseñado, muy diferente de la forma en que General Motors fue diseñada por ese gran empresario que fue su presidente hace 50 años, ¿no? Que dicho sea de paso, dejó 20 millones de dólares para montar una cátedra de ética de los negocios en Harvard. Y los administradores de Harvard no creían en la ética de los negocios. Entonces mantuvieron los 20 millones que se apolillaron con la inflación hasta que finalmente alguien dijo, sí, debe haber algo de ética en los negocios. Al fin y al cabo, Ben Franklin, el gran Benjamin Franklin, dijo que si los bribones supieran que la honestidad es buen negocio, no serían bribones. Ajá, invertirían ahí. Vamos a hacer la pausa a otro tema. ¿Me decía, doctor, de Ben Franklin? Ben Franklin, pensar los grandes estadistas que hubo en Estados Unidos hace 2 siglos, ¿no? Fue empresario muy exitoso, impresor y editor, político muy exitoso, el primer científico norteamericano, fundador de la American Philosophical Society, que fue la primera sociedad científica norteamericana. Thomas Jefferson, que lo siguió años después, gran plantador, por supuesto, dueño de esclavos, gran estadista, gran político, el hombre más culto de los Estados Unidos en su tiempo y sucesor de Ben Franklin en la presidencia de la American Philosophical Society. ¿Usted se imagina a uno de los Bush presidiendo, o incluso Clinton presidiendo esa sociedad? Imposible. No eran hombres. ¿Y Obama? Obama, tengo opiniones muy confundidas sobre Obama. Hace un año yo era entusiasta de Obama, hasta que vi que fracasaba una y otra vez, ante todo nombrando como en puestos claves a gente que había estado en la administración anterior, y después no logrando nada más que oposición de su propio partido. Yo estoy seguro de que tiene buenas intenciones, pero también creo que no fue suficientemente firme. Por ejemplo, la eligió secretaria de Estado a su principal rival, en lugar de jubilarla. Además, ¿Usted no cree que la señora Clinton puede tener posibilidades alguna vez no, de ser algo más que candidata, de consagrarse? No lo sé. Es muy hábil, muy hábil. Además es muy bonita. Entonces se parecía cuando era más joven a mi hija, la psicóloga. De modo que yo no puedo odiarla. Pero simpatía mucha no le tiene. Sí, bueno, tiene tantos, usted sabe, que tiene tantos adherentes como opositores. Y los opositores casi siempre por envidia, porque no tienen la inteligencia, la habilidad ni la belleza de ella. Pero usted no la votaría. No la votaría porque tuvo principios y los abandonó completamente. Y como Obama también. Fíjese que Obama empezó muy mal al aceptar el premio Nobel por la Paz. Yo creo que hizo muy mal, fue una hipocresía, porque él era comandante en jefe de un ejército que invadía 2 países y que más aún propagó la guerra a un tercer país, Pakistán, lo que es peligrosísimo, porque Pakistán, como usted sabe, tiene
bombas nucleares. Tiene energía. Ese es el único efecto que hasta ahora ha tenido la invasión a Afganistán. Y ahí, ¿cómo está la ética con el científico, no? Que termina, bueno, ¿en qué hago la bomba atómica? La bomba atómica no fue hecha por científicos, fue hecha por ingenieros, un nuevo tipo de ingeniero nuclear. Por supuesto, la ingeniería usa la ciencia, pero cada vez que se diseña un artefacto, es el tecnólogo, el ingeniero, o el educador, o Pero se basa en principios físicos. Sí, sí, lo mismo que las matanzas programadas también se basan en principios científicos. Pero eso no quiere decir que los biólogos sean asesinos. La responsabilidad moral la tienen los que usan la ciencia. Los dirigentes. Los dirigentes, los políticos y los técnicos que trabajan a las órdenes de esos dirigentes en lugar de protestar, en lugar de hacer marcha de silbato, ¿no? En lugar de llamar la atención del público. Hay de vez en cuando whistleblowers, como se dice en inglés, y no les va bien. No les va bien. Vean, fíjese, a Ralph Nader primero trataron de asesinarlo, después intentaron sobornarlo, no funcionó y finalmente tuvieron que aceptar poner los cinturones de seguridad y mejorar un poco la seguridad de los coches, ¿no? Pero el coche sigue siendo el gran asesino de las calles. En el de 63, ¿a dónde fue? Primero acepté el primer llamado que me hicieron de la Universidad de Texas en Austin. Me pidieron suplantar a un profesor que estaba de licencia por 6 meses y ahí nos quedamos durante 2 años. Después me invitaron a quedarme en Yale, pero no me gustaba el ambiente que había. La guerra de Vietnam estaba en pleno furor, entonces pedí una beca alemana de investigación. Ahí en Alemania escribí un libro, Foundations of Physics, y mi mujer terminó su doctorado. ¿Doctorado de qué? En matemática purísima. Y después le ofrecieron un puesto en McGill University, Canadá, y yo no tenía puesto. Entonces pregunté si había lugar para mí y me dijeron, sí, venga, y ahí fuimos los dos. Seguí a mi mujer, como dice el cura, el hombre ha de seguir a su mujer, ¿no? Ajá. ¿Y te cumple lo que dice el cura usted? ¿O eso solo cumplió? ¿Eso solo cumplió o cumplió todo? No, yo cumplo siempre con mi deber. Ajá. No, con el deber sí, no digo con lo que le dijo el cura. No. ¿Hay siempre una antinomia entre el científico y el religioso? Yo creo que sí. El religioso cree a pie juntillas ciertos dogmas. Para el científico no hay dogmas, hay hipótesis que hay que poner a prueba. El religioso no puede poner a prueba ni la existencia de Dios ni ningún acto divino. Cualquier hecho se puede, por ejemplo, usted acaba de mover el pie. Entonces, eso se puede interpretar o como un acto automático de su sistema nervioso o también como efecto de la voluntad de Dios, que Dios le mandó a su pie moverse en ese momento, de cualquier manera. Pero el científico va a aceptar la primera hipótesis porque la puede poner a prueba. Sabe que usted comete una cantidad de actos automáticos, inconscientes, ¿no? Hablando de inconsciente, usted no es, digamos, un amigo del psicoanálisis, no. de Sigmund Freud, por ejemplo. No está entre sus preferidos. No, yo no creo en macanas, no creo en negocios. Fíjese que el psicoanálisis nació hace 110 años. No se ha hecho hasta ahora un solo experimento dirigido por un psicoanalista. Muchos experimentos han refutado hipótesis psicoanalíticas, pero fueron hechos por científicos, no por psicoanalistas. Y la psicología ha avanzado enormemente sobre bases totalmente diferentes. Freud creía en el alma, es decir, hablaba del alma, etc. Y que el alma hace esto y aquello, que el alma o procesos anímicos no cerebrales tienen efectos físicos, etc. La psicología marchó por una vía completamente diferente, por la vía de Hipócrates, el viejo Hipócrates,
bien señalada por el viejo Hipócrates, quien hace 2500 años sostuvo que todos los procesos mentales son procesos cerebrales. Es por eso que usted toma café para despertarse, o yo por lo menos, ¿no? Por eso que alguna gente tiene que tomar ansiolíticos si está muy ansiosa, los depresivos toman antidepresivos, y una cosa material como una píldora no podría actuar sobre el alma inmaterial, ¿no? Pero sí actúa y sabemos más o menos cómo actúa sobre el cerebro. Bueno, digamos, en esta galería de no tan amistosos con usted está la educación y los profesores. Yo soy un educador, he enseñado durante 70 años, de mis 90, durante 70 años he enseñado y con mucho entusiasmo. Creo en la educación y es por eso que fundé en el 38 la Universidad Obrera Argentina, ¿no? Que fue cerrada en el 43, 5 años después, cuando acababan de graduarse 1000 estudiantes. Yo creo en la educación, pero creo en una educación muy diferente de la que existe tradicionalmente en América Latina, que me parece muy autoritaria. Una educación que ya no existe en los Estados Unidos, donde la gente los estudiantes tienen libertad para formular preguntas, objeciones, etcétera, cosa que no existe casi en Europa ni en América Latina. Seguimos con el modelo medieval. ¿Y sus profesores cómo eran? Por ejemplo, ¿a qué colegio secundario fue? Yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires hasta que prácticamente me echaron porque me bocharon a muchas materias, entre ellas de literatura. Ajá. Porque yo no lograba aprender unas poesías estúpidas de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo escribía mis propias poesías, me gustaba mucho más, ¿no? Y hacía cuentos. Aquella del salón en un ángulo oscuro con usted nada que ver. No, esa tiene que aprender, ¿o no? Sí. ¿Y? Nada. En todo caso, en la escuela secundaria no me fue muy bien, en cambio en la universidad sí me fue bien. Ahí fue en La Plata. En La Plata, porque en La Plata había laboratorios de física, laboratorios de investigación. En Buenos Aires no había. Pero tuve muy buenos profesores, dos buenos profesores. El que dictaba el curso de física general con demostraciones sensacionales, Ramón Rollarte, y en Buenos Aires yo asistí como alumno libre, como oyente, a clases de Teófeles Nardi, que era un hombre muy, muy inteligente, muy preparado, discípulo de Max Planck, el abuelo de la mecánica cuántica. ¿Y usted leyó un artículo de él después de cuántos años de escrito? Es notable. Él publicó un artículo en 1927, nunca me dijo, éramos amigos. Yo fui el primer ayudante que tuvo en su cátedra de física matemática. Nunca me dijo nada, pero estimulaba mis trabajos científicos y filosóficos. Hasta que hace 10 años o 15, por casualidad, revisando los números viejos de la revista de filosofía que había fundado Ingenieros, vi un artículo de él que podría haber escrito yo 50 años después. Completamente de acuerdo. Un artículo, yo estaba totalmente de acuerdo, y era un artículo que él escribió sobre una teoría que apareció en 1925. 2 años después, él la analiza, la conoce a fondo, la analiza y critica la interpretación filosófica de la misma. Y no era un filósofo. No era un filósofo, pero tenía su filosofía, era un hombre muy culto y dictaba cualquier materia de física, demasiadas desgraciadamente, que al volver de Alemania volvió a una universidad que prácticamente no tenía laboratorios y creyó que en este país no se podía hacer ciencia. Estaba equivocado, porque Hussein, sin salir del país, Bernardo Hussein hizo investigación, fue el primer investigador experimental del país y le fue muy bien. El otro día me enteré de que cuando lo echaron a Hussein en 1943, lo echó la dictadura militar del 43, todavía no sé por qué, el grupo de Hussein tenía 120 investigadores de tiempo completo. Eso es una hazaña, no solamente en aquella época, hoy día es una hazaña. 1943. Y la Argentina perdió esa ocasión, menos mal que Hussein, que tenía una voluntad férrea, consiguió fondos privados y siguió su investigación, ¿no?
¿Y hoy cómo está la investigación en la Argentina? Está mucho mejor, según me dicen, y me dicen que finalmente están ganando sueldos casi razonables, que hay apoyo a la investigación después de muchos años, que el Ministerio actual de Investigación de Ciencia y Tecnología es muy activo, está apoyando la investigación, de modo que ellos tendrán muchas quejas del gobierno en otros aspectos, pero... ¿Se quejan del gobierno en otros aspectos? Bueno, todo el mundo parece. A ver cómo... No sé. ¿Cómo fue esta charla suya de estos días acá? Mire, Usted históricamente en algún momento se definía como yo fui gorila. sí, pues claro. Cualquiera que haya estado en la universidad en 1943, cuando empezó el ascenso de Perón, tenía que ser gorila, antiperonista. Pero yo comprendí recién años después, tal vez hace 20 años, que el peronismo tuvo por lo menos algunas intenciones buenas y algunos actos positivos. Por ejemplo, el voto a la mujer, la provincialización de las provincias, un gran plan energético, construcción de unas 30 centrales hidroeléctricas, de las cuales no se construyó ninguna, pero existió al comienzo, existió la intención. Y cometió muchísimos errores. Uno de ellos fue arruinar la cultura y la educación. Otro fue apoderarse del movimiento obrero, transformarlo en un apéndice del Partido Justicialista. ¿Usted era más socialista antes? Es claro, desde luego. Yo soy hijo de viejo socialista. Sí. Mi padre se afilió al Partido Socialista siendo estudiante de ingeniería. Iba a las tabernas, frente a las tabernas y peroraba en contra del alcoholismo, ¿no? Lo sacaban a pedra. Vamos a hacer una pausa. Sí. Ya volvemos. Hablamos de su padre, uno de los primeros afiliados al socialismo, que iba a hablar frente a los bares, frente a las tabernas, contra el alcoholismo y no le iba bien ahí, ¿no? No era muy bien recibido ese mensaje. No. Usted hace pocos días estuvo en Santa Fe con el gobernador. Sí, me impresionó muy bien, en parte porque el gobernador asistió a mis conferencias y la vicegobernadora asistió a 2 conferencias mías. ¿Cómo no voy a pensar bien de ellos? No, me pareció muy bien, un hombre muy sensato, nada retórico, un hombre bien práctico, muy simpático, y que tiene médico un plan... de profesión. Médico de profesión. Médico de profesión, en buena hora. El intendente socialista de Rosario es ingeniero, el ingeniero Lipschitz, en buena hora también. No es un político profesional, sino un ingeniero y un médico. Gente que sabe, tiene ideas acerca de los problemas prácticos de un gobierno. Y en todo caso me mostró también, pues yo ya conocía un plan orgánico, muy sistémico de desarrollo de la provincia de Santa Fe. Me pareció muy bien porque aborda todos los problemas, todos los aspectos de la vida de una provincia, en lugar de abordar uno solo, por ejemplo, el político o el económico. ¿Y a qué otro dirigente político conoce? Bueno, yo me precio de haberlo llevado o traído a la política a Arturo Frondizi. En el año 38, un dirigente gastronómico que yo conocía me dijo: necesitamos un orador para un banquete en homenaje a la República Española que estaba expirando. ¿Nos puede sugerir algún nombre? Entonces le pregunté a mi padre y me dice: ¿por qué no vas a verlo a mi abogado? Es un tal Arturo Frondizi, que yo sé que está a favor de la República Española, pero no tiene actuación política. Entonces fui a verlo a Frondizi y me dice: pero no, yo nunca he hablado en público. Entonces le dije con la desfachatez propia de un porteño: es una buena ocasión para que se inicie. Entonces, después de empujarlo un poco más, aceptó. Fue un banquete, 1000 cubiertos, organizado por los mozos y chefs de restaurantes de Buenos Aires, y dio un discurso
que electrificó a la gente. El primer discurso público de su vida electrificó a la gente. Y a partir de entonces siguió hablando. Bueno, llegó a la presidencia de la Nación. Sí, por supuesto. Después lo fuimos a ver junto con el doctor Gaviola al final de su campaña política, la que lo llevó al poder, para plantearle el problema de qué hacer con la Comisión Nacional de Energía Atómica. El doctor Gaviola y yo sosteníamos que debía pasar de manos militares a manos civiles y debía dejar de consumir casi todos los recursos que había para la investigación. Había que distribuir los recursos de manera más equitativa entre todas las ciencias. Tomó nota y después no hizo nada. Una vez que llegó al gobierno, no hizo nada. ¿Y hoy cómo nos ve usted? A una distancia de 10.000 kilómetros, Sí, que es la que hay entre Buenos Aires y Montreal, no se ve a Buenos Aires, no se ve a Argentina. Se la ve solamente cuando ocurre algún desastre espantoso. No llegan casi noticias. Claro que hoy día uno puede leer casi todos los periódicos argentinos por internet, pero francamente la política que más me afecta, que más afecta a todos los que vivimos en Canadá, es la del elefante que brama al lado, la de Estados Unidos. Estamos mucho más enterados de lo que pasa en los Estados Unidos. Es una cuestión de vida o muerte para un país chico como es Canadá, ¿no? Y además, confieso que no entiendo la política argentina. No entiendo cómo la gente se pelea, no por principios, no por ideas, sino por puestas, por el poder, por nimiedades, por cuestiones de procedimiento más que de fondo. Yo no entiendo la política. ¿Que nos falta debate? ¿Sí? De los grandes No hay temas. debate sobre grandes ideas, sobre proyectos. Nadie tiene un proyecto nacional. Más aún, yo sostengo, para horror de mis amigos gorilas, que son casi todos, yo sostengo que el único político argentino que durante el siglo pasado tuvo un proyecto político claro fue Perón, y que en gran parte fue positivo porque incluía la modernización del país, en particular la industrialización del país. ¿Y amigos peronistas no tiene? Yo creo que No. ninguno de los partidos actuales tiene, que yo sepa. No, pero digo usted, amigos peronistas, ¿tiene? La verdad es que no. Nada. Esos casi todos son todos. No, he tenido amigos que se simpatizaban con el peronismo, pero no militantes políticos. No militantes. ¿Y hay algún dirigente que le llamó la atención en los últimos años de la Argentina? Por lo malo, sí. Por lo malo, bueno, entonces. Pero no, por lo bueno, no. Bueno, por lo bueno no. ¿Y por lo malo quién? Bueno, prácticamente todos. Pero el peor de todos me parece haber sido Menem. Menem contribuyó decisivamente a la venta del país, a la destrucción de la industria, a la destrucción de los ferrocarriles, una cantidad de actos que me parecen criminales. Hablamos de los profesores, ¿no? Usted me dijo la educación, los profesores. ¿Qué les pasa? ¿Qué les falta? ¿O qué necesitamos de ellos? De la mayor parte falta capacitación profesional. Por ejemplo, en filosofía me dicen los estudiantes que se enseña a gente a quienes yo considero charlatanes. Se enseña casi exclusivamente a gente como Hegel o como Nietzsche, que era un panfletista, no era un filósofo, era un panfletista. Hegel era casi incomprensible, aunque se ocupaba de problemas importantes, pero se ocupó mal. Husserl, oscurísimo, Heidegger, un simulador. No se enseña la historia de filosofía en forma objetiva, no se enseñan los grandes pensadores claros, y yo creo que no hay filósofos, no hay filósofos originales. Hay buenos físicos, hay buenos matemáticos, hay buenos químicos, hay buenos biólogos, pero en las facultades de psicología no hay un solo psicólogo experimental. Hay algunos pocos que hacen psicología experimental, pero fuera de las facultades de psicología, que han sido copados por los psicoanalistas, que son charlatanes. Entonces falta capacitación. Después también pasa una cosa bastante trágica. Hay muy pocos estudiantes de ingeniería. El país tal vez necesita ingenieros, no estoy seguro.
No estoy seguro porque no estoy seguro de que todos los egresados de la Facultad de Ingeniería consigan trabajo. Y tal vez no consigan porque no hay suficiente industria. Porque todavía los gobernantes no se han dado cuenta de que para que una industria prospere hay que protegerla. Es decir, no hay que practicar la política neoliberal que consiste en abrir las puertas a productos manufacturados por grandes gigantes como son los Estados Unidos y China hoy día, que producen productos muy buenos a muy bajo costo. De esa manera la industria argentina nunca va a despegar. Que usted se define como proteccionista en Sí, lo económico. completamente. Y critico la política que tuvieron los socialistas de la época de Juan B. Justo, a quien yo admiro, la política librecambista. Juan B. Justo sostenía que el libre cambio favorecía la importación de productos mucho mejores y más baratos que estaban al alcance de la clase obrera. No se da cuenta que si no había industria nacional, tampoco iba a haber proletariado nacional. Si no había proletariado nacional, no iba a haber partido socialista fuerte también. ¿Y qué otro dirigente socialista lo entusiasmó, además de Juan B. Justo? No, mi padre, por supuesto. ¿Y su padre, a ver, cómo era su padre? ¿No? ¿Amplio, aceptaba la discusión, planteaba problemas? Sí. La mayor parte de los amigos íntimos de mi padre no eran socialistas. Yo lo sé porque todos domingos había 12 invitados, nunca podían ser 13. Era la única superstición que tenía. ¿No podían ser 13? No podían ser 13. Me acuerdo una vez, eran 13 y llamó desesperadamente: Alfredo, tenés que venir. No, pero no puedo, mira, tengo otro. Mira, tenés que venir porque si no vamos a ser 13. ¿Quién era Alfredo? Bianchi. Era un crítico literario, uno de los dos fundadores de la revista Nosotros, junto con Roberto Giusti. En todo caso, había de todo. Había incluso un cristero, un refugiado, un exiliado político mexicano, cristero, muy católico, muy devoto. Había absolutamente de todo y se discutía de todo. ¿Los hijos participaban? Pues yo era hijo único. Hijo único, ¿usted Sí, participaba? yo de vez en cuando abría la boca. ¿Y? Mi padre me permitía, Ajá. a diferencia de lo que había pasado con su padre, quien había prohibido a sus hijos que abrieran la boca durante el almuerzo o la cena. La comida. Era una famosa anécdota. Mi padre de pronto dice: papá, los niños no deben hablar. Muy bien, se calló y cuando terminó la cena preguntó: ¿qué querías decirme? Que en la hoja de la lechuga que estabas por comer había un enorme gusano. ¿Era cierto? Era cierto, sí. No. Su padre era presidente de la Suprema Corte, pero era un hombre muy amplio que instó a sus hijos, obligó a sus hijos a adoptar una profesión manual, a cada uno de ellos. Mi padre eligió la jardinería y fue jardinero toda su vida. Y eso está un poco relegado, ¿no? Lo manual, en la educación, en la instrucción. Despreciado por la tradición hispánica. El trabajo manual es propio de obreros. Los caballeros no hacen trabajos manuales. Mi padre hizo él mismo la quinta, el jardín. ¿Y usted? Sí, yo siempre primero forzado, por supuesto, pero mi padre me pagaba porque él creía que todo trabajo debía ser pagado. Entonces me encargaba, por ejemplo, de yuyar, sacar la lengua de vaca, que tiene una raíz así. Entonces yo sacaba 100 lenguas de vaca, las lavaba bien, las ataba, $1. Era a razón de 1 centavo por lengua de vaca, ¿no? Y como le digo, cada uno de los hijos de Octavio Raimundo Bunge, doctor en jurisprudencia, uno de los pocos abogados que hizo su doctorado. Hizo su doctorado. Pero, nosotros le decimos doctor a todo el mundo. No, pero eso está mal. Para Pierre fue una decisión ilegal de la Suprema Corte, que todos los abogados estaban autorizados a llamarse doctor. Ilegal porque invadía la jurisdicción de un poder ajeno al Poder Judicial, que era la educación, ¿no? Vamos a hacer una pausa.
¿Y qué hay que hacer hacia el futuro? Nosotros, desde la Argentina. Hay que modernizar el país. Hay que secularizarlo. Hay que separar la Iglesia del Estado. Hay que fortalecer la educación primaria, aún más que la universitaria. Hay que introducir talleres y laboratorios, en serio, en la escuela primaria y en la escuela secundaria, como se ha hecho, se viene haciendo en muchos países europeos y en los Estados Unidos y en Canadá. Hay mucha práctica, digamos. Sí, hay que enseñar a los chicos a manejar las manos, hay que enseñar a los varones a cocinar, no solamente a las niñas, sino también a los varones. Todos mis hijos cocinan, 2 de ellos son gourmet. Yo cocino, por supuesto, también. Hay que abrir canchas de fútbol populares. En cambio, no hay por qué, el Estado no tiene por qué subvencionar el deporte comercial, que es una aberración. Los antiguos griegos que inventaron las olímpicas se horrorizarían si supieran que los deportistas pueden comprarse y venderse y que el deporte se hace por dinero. Se hacían apuestas durante los Juegos Olímpicos, se hacían apuestas y de vez en cuando había algún soborno, pero los sobornados eran recordados. Había toda una columna especial en Olimpia, una columna especial donde se grababan los nombres de todos los coimeados. Ahí se arreglaban con una columna, imagínense entre nosotros, doctor. Un bosque de columnas. Sí, una dimensión que no podemos entenderlo bien. No. Pues también este es un problema, ¿no? Que tenemos un problema ético. Claro. Y severo. Por supuesto. Es que se desvirtúa completamente la naturaleza del deporte cuando se le comercializa. El deporte hay que hacerlo porque es lindo, porque hace bien hacer ejercicios. No, pero yo lo extendía, ¿no? Yo extendía a todas las otras actividades. Claro, por supuesto. Exacto, estamos completamente de acuerdo. Hay que hacer que el aprendizaje sea placentero, hay que hacer que el trabajo no sea una carga, para lo cual hay que darle alguna participación en la organización de trabajo al obrero mismo, que es una consigna propuesta en 1839 por Louis Blanc. Louis Blanc propuso la transformación del trabajo industrial, dándole más el gran teórico del socialismo. Fue un teórico del socialismo cooperativista, no del socialismo puramente electoral y menos aún del socialismo dictatorial. No, yo me refiero a esto, ¿no? Sí. Proponía la creación de cooperativas, de trabajo. Exacto. La defensa que hizo Louis Blanc en 1839 de las cooperativas se puede reproducir hoy. Yo reproduzco algo de eso en mi último libro, Filosofía Política. Louis Blanc, curiosamente, nació en Madrid, pero trabajó toda su vida en París. En París. Sí. Tomando estas pautas que dice usted de modernizar, de industrializar el país, de proteger, ¿usted ve que algún agrupamiento político en Argentina tiene ideas semejantes a la suya? Yo creo que sí, yo creo que los socialistas, aunque no son tan entusiastas por las cooperativas como lo soy yo creo que los socialistas son los que más se acercan. Además, los socialistas tienen una tradición indiscutible, tradición de honestidad. Se sabe que el llamado socialismo municipal siempre ha sido muy eficaz, muy honesto. Los socialistas, además, los socialistas actuales creo que son mucho más éticos que los anteriores. ¿Qué va a hacer usted? Yo voy a seguir trabajando hasta el final, porque es lo único que sé hacer. Está bien, pero por ejemplo, ¿qué proyectos tiene? Bueno, por lo pronto, mi próximo libro, que se titula Materia y Mente, está por salir, eso ya está. Después tengo el proyecto de reunir en un volumen una cantidad de trabajos, de artículos presentados o por presentar a congresos sobre una cantidad de problemas de filosofía de la ciencia y de la técnica. ¿Cuántos libros se escribió ya? Posiblemente cerca de 60. Y hay un tratado de filosofía. Claro.
en 9 tomos. Por eso digo, de 9 tomos. Sí, pero eso ya pertenece al pasado. He estado desarrollando, me he estado ocupando bastante de las ciencias sociales en los últimos años, sí. Pero todavía tengo una cantidad de agujeros, una cantidad de problemas que quiero resolver. ¿Y qué es eso? Se resuelve con el pensamiento, Claro, con muchas horas de trabajo. Y tengo un problema de física que todavía no ha sido resuelto. Ajá. Es un problema muy interesante. ¿Por qué las cargas eléctricas están cuantificadas? ¿Por qué todo cuerpo electrificado consta de un número entero de cargas elementales? Eso no, la teoría cuántica da eso por descontado, pero no lo explica. Tampoco usted es muy amigo de la teoría cuántica. No es muy amigo de la teoría. ¿Yo? Sí. Soy entusiasta. ¿Sí? Soy crítico de las falsas interpretaciones. Bueno. No, yo soy entusiasta. Lo mismo que don Teófilo Isnardi. No discutimos las fórmulas, sino la manera de interpretarlas. Es la teoría más exitosa de la historia. ¿Usted conoce otro argentino que haya recibido 19 ahora, A ver. de honoris causa? Debe haber, seguramente. Debe haber. ¿Usted lo conoce? No. Pues yo sí conozco a uno. A ver. ¿A usted? No. Sí, a uno conozco. No, otro no todavía. No, estoy seguro de que Bernardo Saiz. Puede ser. Pero digo hoy que podíamos hablar, que podíamos conocer. Leloir también. Posiblemente también Milstein. Yo tuve la suerte de conocer a los tres. Bueno, pero los tres también, digamos, son figuras que ganaron el premio Nobel. Claro. Ganó el Príncipe de Asturias también. Sí. Que es el premio Nobel español. Así es. Doctor, muchas gracias. A usted. Usted ha sido muy amable con nosotros y esperamos. Salud. Al gran pueblo argentino. Salud.